la Cumbre de Negocios México, una cumbre en la que el presidente Peña Nieto visita y habla sobre la necesidad de completar la agenda de reformas con garantizar el Estado de Derecho. Es un tema que preocupa al gobierno y a los empresarios. Tenemos los detalles. Bueno, nuevamente el saludo desde la ciudad de Querétaro y sí, como les decía, en este último día ya de lo que es la Cumbre de Negocios, los empresarios, los líderes y políticos que se dieron cita aquí estuvieron hablando de los últimos temas que van muy de la mano con el desarrollo y la promesa de crecimiento de México, el tema de las mujeres, el crecimiento con inclusión en el futuro, el tema del crecimiento y la sustentabilidad, como algunos de los temas que se destacaron el día de hoy, la implementación de las reformas, que es uno de los retos más importantes en los próximos meses, la garantía de que estas reformas realmente lleven prosperidad a los mexicanos y abran oportunidades a muchos, no solamente a las grandes compañías, sino también a los pequeños mexicanos que han esperado estas reformas. Digamos que el tema central después fue la llegada del presidente Enrique Peña Nieto. Había algunas dudas en las horas previas si es que acudiría o no a esta cita. El presidente Peña Nieto llegó, sí, al centro de convenciones, saludó a los empresarios y sumó su mensaje a lo que hemos escuchado también de otros empresarios, la necesidad de hablar de una convocatoria nacional por la seguridad en momentos en que todavía no hay dudas despejadas sobre la desaparición de los normalistas en el estado de Guerrero, cuando ha habido además un cambio reciente en el gobierno de esa entidad, una entidad que está en el ojo del huracán y además que ha puesto al presidente Peña Nieto en el centro de la crítica internacional, porque publicaciones y analistas aplauden las reformas estructurales, pero también dicen estas reformas están incompletas y México no se transforma si no se termina el tema de la impunidad, el tema de la falta de Estado de Derecho. Y precisamente a eso se refirió, a ese tema se refirió el presidente Peña Nieto en su alocución durante su mensaje en este último día en la Cumbre de Negocios. Escuchemos lo que dijo. Es necesario que todos los poderes y órdenes de gobierno redoblemos esfuerzos a fin de asegurar la vigencia plena del Estado de Derecho en todo el territorio nacional. Nuestro reto común es lograr que la ley se aplique sin privilegios ni distinciones, que se ejerza con prontitud y transparencia para proteger a la sociedad y castigar a quien la lastime. Por supuesto que el presidente no hizo referencia específica a ninguno de los casos que en este momento pues llama la atención nacional e internacional. Su visita también ha estado marcada por otro tipo de polémicas. El presidente recientemente solicitó al Senado permiso para ausentarse y acudir a compromisos internacionales, uno de ellos la cumbre de la APEC, el otro también una reunión del G20 en Australia, y hubo críticas y hay polémica precisamente porque no se ha dado ni siquiera una reunión entre el presidente y los familiares de estos estudiantes desaparecidos, algo que en la sociedad mexicana y también desde el foro internacional en el mundo ha sido bastante criticado. Lo cierto es que los empresarios desde el primer día de esta cumbre hicieron un llamado a la necesidad de hablar y de hablar en voz alta y de reconocer que el Estado de Derecho es débil y que es importante hablar también de cómo fortalecer a las instituciones, de cómo fortalecer la transparencia y cómo dar la guerra a la impunidad. Los asistentes, entre ellos varios analistas políticos, hablaron también del tema, entre ellos el profesor Alfonso Zárate, un analista político con quien tuvimos la oportunidad de charlar precisamente de ese tema, el México del crecimiento económico, de la promesa de desarrollo económico y al mismo tiempo el México en el que tenemos estos problemas de impunidad, problemas de desaparecidos y de Estado de Derecho. Esta es nuestra conversación. Yo creo que sin lugar a dudas, una prioridad, algo que debería de tener una enorme relevancia, es en un país como el nuestro, el combate a la corrupción y su hija natural, que es la impunidad. Es decir, lo que tenemos en México a nivel de impunidad es algo verdaderamente monstruoso. De cada 100 denuncias que se presentan en el Ministerio Público, solamente 3 concluyen en una sentencia condenatoria. Eso te hablaría de un nivel de impunidad del 97%. Difícilmente puedes hablar de un Estado de Derecho cuando el 97% de las denuncias no terminan en una sentencia condenatoria. Pero el tema es todavía más grave,
porque estamos hablando solamente de aquellas denuncias que se presentan. Pero la desconfianza de la sociedad en las autoridades hace que muchísimas de las denuncias no se presenten, de tal forma que el tema es todavía más delicado. El presidente Peña, en su campaña, habló del tema de la corrupción. Claro. Y había inclusive una iniciativa presidencial en esta materia. Lo que uno se pregunta es, cuando los actores políticos, llámese partidos, deciden que los temas relevantes son las reformas estructurales, ¿por qué demonios no piensan que la ley anticorrupción, que fortalecer instituciones en esta materia y cerrar espacios a la impunidad no es importante? Entonces yo creo que sí hay sectores en la sociedad mexicana que dicen, oigan, un momento, no habrá posibilidad de que las reformas estructurales generen resultados para el país si no se cierran espacios a la corrupción y a la impunidad. Desde afuera, hace algunos meses, estoy segura que lo recordarás, la portada de la revista Time, el presidente Peña Nieto, Saving México. Sí. Exactamente. Pero parece que Saving México no pasa nada más por hablar de las miles de millones de dólares que van a llegar a estos sectores. La sociedad, para la ciudad mexicana, Saving México significa otra cosa que el gobierno o el propio presidente no parece haber incluido en su primera etapa de gobierno como prioridad. Yo creo que México es un país sumamente desigual. Es desigual entre la gente, es desigual entre las regiones. Ya han pasado gobiernos, uno y otro, y el tema de la injusticia, el tema de la disparidad se mantiene. Ahora mismo se habla de que las reformas estructurales van a generar mejores ingresos y que van a generar un país con más equilibrios. Esperamos que esto sea así, porque detrás de muchos de los problemas que estamos viviendo, lo que hay es un fenómeno de una pobreza desatendida y desde luego, bueno, una desatención en muchas otras materias, pero hay entidades federativas, estoy pensando en el caso de Chiapas, de Oaxaca, de Michoacán, de Guerrero, en donde hay muchísimos mexicanos en condiciones de una pobreza extrema. Así que el gran imperativo y la gran exigencia al gobierno es que establezca condiciones para que esas reformas estructurales tengan un impacto para muchos millones de mexicanos. Que no vaya a ocurrir lo del TLC, en donde el TLC, sin lugar a dudas, ha sido muy benéfico, pero especialmente para sectores muy determinados y para grupos muy determinados. Déjame incorporar el principal problema citado por los empresarios en la encuesta del Foro Económico Mundial de este año, y es el tema de la corrupción. Si hemos dicho que está incompleta esta agenda de reformas si no se atacan estos desafíos, ¿qué podemos esperar en términos de la implementación, de la transparencia en la asignación de las concesiones que se van a hacer? ¿Eres optimista? Yo veo con preocupación algunas de las reformas precisamente por este tema. Pienso en el caso de la reforma energética. En el caso de la reforma energética, van a llegar a México, van a regresar jugadores que estuvieron antes de la expropiación petrolera. Es decir, las mismas grandes corporaciones, pero ahora a nivel monstruoso, van a regresar y van a ser jugadores en este espacio. ¿Qué es lo que ha ocurrido en nuestro país en los últimos lustros, en las últimas décadas? Que hemos tenido una y otra reformas que nos han ofrecido efectivamente que van a generar mayor competitividad, mejor calidad, muchas cosas. Pero esto no ha ocurrido si analizamos la privatización de la banca, la privatización de las carreteras, la privatización de los medios de comunicación. O sea, hay etcétera. razones, perdón, para sospechar o para hacer... Ajá. Una frase muy mexicana es, no era la mula arisca, entonces la hicieron a palos. Así que para muchos mexicanos el problema es, ¿por qué esta vez este esfuerzo de reformas estructurales va a funcionar como se proyecta? Sí, tenemos cuando menos dos problemas muy serios, en mi opinión. El primero, la debilidad institucional. Es decir, tenemos instituciones con la solidez, con las atribuciones para cumplir su papel. Y dos, la calidad de los funcionarios, la calidad de la clase gobernante. Podemos tener una institución muy sólida, pero si los comisionados, quienes están para aplicar la ley y para regular a estas grandes corporaciones monstruosas que van a llegar, no tienen el profesionalismo, la valentía, el patriotismo, vamos a tener problemas. Así que yo creo que estos sectores que han visto con alguna intranquilidad las reformas, que no aplauden como todo mundo, en fin, y que toman en cuenta estas experiencias, hacen bien en advertir.
Por fortuna, varios de los actores importantes, esta misma mañana en la cumbre de negocios, el secretario Pedro Joaquín Caldwell habla de energía, de cuáles son los temas de fortalecimiento de las instituciones, de cuidado, que tienen esa experiencia y que no se va a repetir. Yo creo que la sociedad, por fortuna también hay un cambio importantísimo. Cuando se hicieron las otras reformas, los medios de comunicación eran medios muy controlados. Hoy hay una apertura muy grande en los medios de comunicación y yo confío que esto haga que la sociedad sea mucho más vigilante, sea, digamos, una sociedad que haga un escrutinio de lo que va pasando, de tal manera que no se repitan esas experiencias y que, por el contrario, este flujo de capitales sea un flujo que genere las condiciones de desarrollo para este país. Hay, claro, por supuesto, después de esta entrevista con el profesor Zárate, el analista político, una expectativa muy grande de que sea este el siguiente gran capítulo en la agenda del gobierno mexicano, es decir, esta convocatoria nacional para combatir el tema de la inseguridad, la impunidad y fortalecer el Estado de Derecho. Y solamente esa es una muestra, un botón apenas de muestra de lo que se ha venido diciendo en las últimas semanas desde la revista The Economist, analistas en Oxford Analytica, por ejemplo, que hablan de cuidado con dejar de hablar del tema de las desapariciones. En algunos casos, algunos han sugerido que los propios, el gobernador del Banco de México, del Banco Central de México, o ya el propio secretario de Hacienda, quien por cierto no estuvo en esta cumbre, deberían referirse a las consecuencias de no atender este problema, estos desafíos, en lo que sería la agenda de desarrollo y prosperidad, la agenda de las reformas estructurales, que no es un tema menor, que hay que ponerlo en el primer plano y que esta quizá debería ser la segunda prioridad nacional para trabajar mientras se van implementando las reformas. Guillermo, solamente agregar que, por supuesto, como tú ya lo dijiste, esta mega inversión de esta empresa china de tecnologías de la información, 1.500 millones de dólares, en que es uno de los estados predilectos para hacer negocios, uno de los factores que le da atractivo a Querétaro, por supuesto, es el tema de la seguridad y la cercanía con la Ciudad de México, entre muchos otros factores, como también lo es el del conocimiento. Damos por terminado la cobertura de lo que es esta cumbre de negocios de este 2014. Nos vamos a estar trasladando ya a la Ciudad de México, preparando algunas historias que levantamos aquí y también siguiendo con otras noticias económicas de esta realidad mexicana, que es una realidad complicada y que también Thomas Friedman en el New York Times habría descrito en 2 vías: la red social, la película, que habla del desarrollo económico, pero No Country for Old Men, que habla de este tema, de la inseguridad, de la falta de Estado de Derecho y de la impunidad. Regresamos contigo, Guillermo, saludos desde desde Querétaro, y nos vamos hasta ya a los estudios en Atlanta. ¿Cómo no? Hasta Gaby, cualquier momento. mañana te vemos en CNN Dinero, que pases muy buena noche, que te relajes y mañana te veremos al aire. Gracias, Gaby. Nuestra enviada especial a Querétaro. En solo segundos...